Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a esta primera sesión de Espacios Abiertos de nuestra última semana de nuestro módulo número 14, el universo natural. Esta semana es muy importante debido a que nuestro proyecto integrador que entregamos esta semana tiene un peso muy importante para la calificación final de este módulo. El el valor aproximado es de un 28-30%. Por ello es importante que prestemos atención a cómo realizar nuestro proyecto integrador, en el cual nosotros vamos a realizar una historieta en una herramienta digital, y vamos a seguir las indicaciones para poder en primera, cumplir con todos los rubros que se nos están solicitando y que ésta sea entregada de manera efectiva. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y vamos a arrancar con esta sesión. Recuerden, si tienen alguna duda en particular, pueden hacerla directamente tomando el audio de esta plataforma que es Zoom, o bien escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando un video, el cual subiré a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes aquí en la sección de comentarios pueden escribir las dudas respecto de la sesión de hoy que estén observando. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Y cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador, la dinámica del universo? El propósito es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder realizar esta actividad? Conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entregar? Vamos a entregar una historieta. Esta historieta la vamos a realizar en una herramienta digital y el enlace lo vamos a pegar en un documento en Word. Este documento en Word que nosotros vamos a subir a la plataforma debe de tener una portada con nuestros datos de identificación y el título del documento. Debe de contener la liga de nuestra historieta. ¿Dónde vamos a crear esta historieta? La debemos de crear en cualquiera de estas tres herramientas, única y exclusivamente en estas herramientas. Es en Pixton, en Storyboard y en Canva. Ahora bien, Pixton no tiene una versión gratuita. Si ustedes elaboran su historieta en Pixton, les va a pedir que para poder compartir el enlace de su historieta o para poderla descargar un pago. Así es que tengan mucho cuidado quienes vayan a realizar su historieta en Pixton. En Storyboard y en Canva sí permite el compartir el enlace y debemos de ser cuidadosos con el enlace que nosotros compartamos. Ahora bien, recuerden, no tienen que hacer ninguna otra actividad extra más que hacer su historieta en Canva. No tienen que hacer una presentación, no tienen que subir esta historieta a la nube, no. Únicamente tienen que realizarla en esta plataforma. Ahora, quienes realicen su historieta en Pixton, les recomiendo que utilicen Storyboard o Canva, pero aún así pueden utilizar Pixton. No hay necesidad de que ustedes paguen por descargar o compartir esa historieta. Pueden tomar impresiones de pantalla y pegarla en el documento, única y exclusivamente para quienes hagan su historieta en Pixton. Para quienes la realicen en lo que es Storyboard o en Canva, compartan el enlace. Por favor, es importante que verifiquen que el enlace que ustedes peguen en el documento sea efectivamente el que me lleve a su historieta y que me den todos los permisos para que yo pueda evaluarla. Si ustedes no me dan permiso o me otorgan los suficientes permisos para que yo pueda acceder a su historieta, no puedo evaluar su proyecto integrador. Por favor, tomen esta precaución. Además de ello, es importante, independientemente si ustedes realizan su historieta en Pixton, en Storyboard o en Canva, que en el primer recuadro de su historieta coloquen sus datos de identificación. Si en el primer recuadro de su historieta no están sus datos de identificación,
no va a ser considerada como evaluable su historieta. Así es que, por favor, en el primer recuadro de su historieta, coloquen sus datos de de identificación y después continúen con los rubros que son importantes para el desarrollo de su historieta. ¿Y cuáles son esos rubros que son importantes? Para ello, tenemos que abordar cada uno de los siguientes rubros: las características, estructura y propiedades de la materia y la energía, los elementos y las biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. ¿Cómo voy a abordar mi historieta? La historieta la van a abordar en los escenarios y con los personajes que ustedes decidan realizar, siguiendo un guión que ustedes van a elaborar, teniendo una secuencia lógica, su historieta, pero abordando todos estos puntos. Si bien para algunos de ustedes se les facilite una actividad diaria, como tal vez la elaboración de un pastel, tal vez algunos de ustedes decidan utilizar extraterrestres y que visiten nuestro planeta y que observen de lo que está hecho y abordar cada uno de estos rubros dentro de la secuencia de su historieta, pero es muy importante que abordemos todos estos puntos. Finalmente, después de su portada, que ustedes coloquen el enlace de su historieta, si es que lo realizan en Storyboard o en Canva. Si ustedes realizan, recuerden, en Pixton pueden pegar las impresiones de pantalla. No es necesario que ustedes envíen su historieta a la nube. Si no están en estas plataformas, en Storyboard o en Canva, no se van a considerar evaluables. Para Pixton pueden pegar directamente su historieta en su documento y así debe de ser. Ahora bien, lo importante también, verifiquen que el enlace sea el correcto y que me otorguen los permisos para que yo pueda observarlo y que en el primer recuadro de su historieta, independientemente de qué plataforma estén utilizando, tenga sus datos de identificación. Después de esto, ustedes van a elaborar una conclusión de media cuartilla, tomando en cuenta en lo que ustedes elaboraron en su historieta, describiendo con sus propias palabras la importancia de la relación de las ciencias experimentales con el estudio del universo. ¿Ok? Una vez que terminen de elaborar su documento, lo van a subir con la siguiente nomenclatura: sus apellidos, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14 S4 PI. Hasta aquí, Karen, Nayeli, ¿tienen alguna duda en particular de lo que es el proyecto integrador? Muchas gracias, Karen. Nayeli, muchas gracias. Bu- bueno, respecto de nuestra historieta, yo realicé mi propia historieta para realizar esta presentación y nosotros observamos a lo largo de este módulo número 14 las características de la materia y la energía. ¿Qué es la materia? Recuerden que la materia es todo lo que nos rodea, de lo que están hechas las cosas, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tenga masa y que pueda ser medido. Eso es lo que le llamamos materia, de lo que estoy hecho yo, de lo que están hechas todas las cosas que me rodean. Respecto de la energía es un término físico que nos dice que es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Nosotros también vimos, además, la energía en los aspectos biológicos y es la capacidad que nos permite generar algún cambio, sobre todo en reacciones biológicas. Y además de ello, nosotros no solamente vimos estos conceptos, sino que vimos muchísimos tipos de energía, como fue la energía magnética, la energía gravitatoria, la energía acústica, la energía eléctrica, la luz, el calor, la energía nuclear, la energía eólica, la energía hidráulica. Vamos, manifestaciones de la energía y que también tiene sus propias características. Hablando de ello, vamos a hablar de las propiedades de la materia o las características de la materia que nosotros observamos a lo largo de este módulo. La materia tiene diversos tipos de propiedades. Dependiendo de las sustancias, puede que tenga muchas características o propiedades o que tenga menos que alguna otra. Lo importante es ayudarnos a clasificar esas características de la materia. Nosotros las clasificamos como, bueno, esas características o propiedades como propiedades físicas,
como propiedades químicas, como propiedades generales o como propiedades específicas. Propiedades generales como la masa o el volumen, propiedades específicas como la capacidad calorífica, el calor latente, propiedades químicas como la efervescencia, la reactividad, la ionización, propiedades físicas, por ejemplo, como la densidad o la solubilidad. Todas estas características también nosotros las podemos clasificar o termodinámicamente como propiedades extensivas o como propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancia que tenga un cuerpo, la cantidad de materia que tenga un cuerpo. Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, imaginen, yo tengo aquí una botella de 500 mililitros. Imaginemos que está llena de agua. Tiene un peso y tiene un volumen. Imaginen que yo me tomo la mitad de esta botella de agua. Ya no voy a tener medio litro, voy a tener 250 mililitros después de que me tome la mitad. Va a cambiar tanto su peso y su volumen. Es decir, estoy cambiando esas propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia. Pero ¿qué pasa con el resto del agua? El resto del agua no se va a convertir en arena, no se va a convertir en aceite, va a seguir siendo agua. Es decir, las propiedades intensivas del agua van a perdurar. El agua va a seguir siendo agua, su concentración, su punto de fusión o su punto de ebullición va a ser el mismo. Así nosotros clasificamos todo este tipo de propiedades de acuerdo a características termodinámicas. Y aprovechando acerca de lo que son las propiedades de la materia, hablemos un poco acerca de esos cambios físicos que presenta la materia. Esos cambios físicos nosotros los clasificamos como los estados de agregación de la materia. Los estados de agregación fundamentales de la materia solo son tres. Existen más estados de agregación como el plasma, los condensados Einstein-Bose o los líquidos de Fermi, pero estos no son estados de agregación fundamental. Estos estados de agregación fundamentales es el sólido, el líquido y el estado gaseoso. De estos dependen cambios físicos, es decir, no se altera la estructura de las sustancias, no cambia su naturaleza. Lo único que cambia es este estado de agregación. Por ejemplo, el agua. El agua, si nosotros la podemos tener en estado líquido. Eh, si nosotros disminuimos su temperatura, la podemos convertir en un sólido, al cual llamamos hielo. Pero si esa agua nosotros le agregamos calor, va a convertirse en vapor. Independientemente del estado en el que se encuentre, como líquido, como hielo o como vapor de agua, su naturaleza va a seguir siendo la misma. Es decir, solo ocurren cambios de fase o cambios en su estado de agregación, no cambia su naturaleza. Esto obedece a los cambios físicos de la materia, aprovechando la diapositiva que está en pantalla. Ahora bien, respecto de las características o las propiedades que tiene la energía. La energía se rige por una ley muy parecida a la ley de la conservación de la masa, solo que la ley de la conservación de la energía nos dice, hola Sandra, muy buena tarde, qué bueno que se está integrando con nosotros. Si tiene alguna duda en particular de su proyecto integrador o de su participación en Foro Aprendiendo, por favor, tome directamente el audio de esta plataforma y realice su pregunta o bien puede hacerlo por medio del chat. Ahora bien, respecto de las propiedades o las características de la energía. La ley que rige a la energía es la ley de la conservación de la energía y nos dice que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se libera. Y la energía también cuenta con características. La energía se conserva, ya que no se puede crear y tampoco se puede destruir. Pero algo muy importante es que la energía se transforma, ya que se puede presentar de muchas formas y cambia entre ellas. Nosotros en nuestra semana número 2, cuando nosotros aprendimos acerca de ella, Karen nos dice, entonces si van a hablar de de hacer una receta, en su historieta es de que están en una cocina,
Por supuesto que pueden abordar cada uno de estos aspectos, que los ingredientes constan de materia y para poder hacer un pastel necesitamos de energía. ¿Qué tipo de energía? De energía térmica. ¿Y qué ocurre para que convertir un pastel? Primero vamos a hacer una mezcla y una mezcla, mezclando todos los ingredientes, harina, huevos, leche, azúcar, únicamente obedece a cambios físicos. En el momento en que nosotros lo ponemos al horno, va a ocurrir cambios químicos, ya que se va a transformar esa naturaleza de la materia. Ocurren reacciones químicas en los procesos de horneo. Y bien, pasando a otros rubros, usted puede explicar que ese pastel contiene carbohidratos y los carbohidratos son biomoléculas muy importantes porque nos dotan de energía. ¿Y por qué es importante la energía? Quizá porque somos organismos vivos y necesitamos esa energía para nuestras funciones biológicas, mantener nuestra homeostasis. Poder crecer, poder desarrollarnos, y entonces podemos hablar de las características de los seres vivos y no vivos. El cómo aborden ustedes su historieta, Karen, va a ser plenamente su creatividad. Usted, que su historieta es acerca de un pastel, tal vez alguien decida sobre un viaje que hace en un crucero y se pregunta cómo es que navega ese crucero. Bueno, navega por motores enormes que utilizan diésel y para mover ese motor se necesita una combustión que es una reacción química, es un cambio de ese combustible. Y los materiales de ese crucero son materiales metálicos y hablamos sobre las propiedades de la materia. Y puede que observe fenómenos naturales como el día o la noche y otros seres vivos, tal vez un marlin o una ballena que esté en el mar. Esa es parte de su creatividad, como ustedes quieran abordarlo, pero recuerden que tienen que describir cada uno de estos puntos que son importantes para su proyecto integrador. Ahora bien, respecto de las características de la energía se transforma, se puede presentar en una forma y la podemos convertir en otra forma. Espero que nos quede claro, por ejemplo, nosotros la energía eléctrica en casa la convertimos en energía luminosa. Pero para poder yo utilizar mi celular necesito convertir esa energía eléctrica en energía química. Esa energía química que está en mi batería, nuevamente la puedo convertir en energía eléctrica cuando yo utilizo mi celular. Y la puedo convertir en sonido, que es otro tipo de energía, cuando recibo una llamada. O, por ejemplo, en energía luminosa cuando estoy viendo videos en mi propia pantalla. Y existen otro tipo de fuentes de energía como la energía electromagnética, ya que mi celular se conecta por medio de ondas a bandas que funcionan a diferentes frecuencias para poderme dar internet o para poder hacer una llamada telefónica. Y entonces vemos en un fenómeno como recibir una llamada telefónica, las características de la energía y no solamente de ellos, sino también de la materia. Dentro de las características de la energía, también la energía se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Pero algo importante es que la energía se degrada, ya que una vez que se utiliza ya no se puede volver a aprovechar. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que hablar, por ejemplo, de los bioelementos. Si ustedes recuerdan que para su actividad integradora número 4 le explicaron a Margarita acerca de la tabla periódica, pues bueno, yo traje a Margarita dentro de mi historieta y ustedes hicieron tan excelente trabajo que ahora Margarita quiere explicarles acerca de lo que son los bioelementos y las biomoléculas. Iniciando por los bioelementos. Dentro de las características, recuerden, de los seres vivos constan de una estructura y una organización. Bueno, además de eso, una característica entre todos los seres vivos es que estamos formados en la misma proporción de los mismos elementos que encontramos en la tabla periódica, y a esos que se encuentran en los seres vivos les vamos a llamar bioelementos. Aquellos que se encuentran en mayor cantidad van a ser el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo, y les vamos a llamar bioelementos primarios. Son los que predominan en los seres vivos. Aquellos que se encuentran en menor cantidad, pero que también son muy importantes, les vamos a llamar bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el cloro y el potasio. Y aquellos que se encuentran en una pequeñísima cantidad, les vamos a llamar oligoelementos o elementos traza, como el flúor, el yodo, el hierro, el cobalto o el cromo. Cuando los bioelementos primarios reaccionan consigo mismo, principalmente el carbono con el hidrógeno y el oxígeno,
van a formar biomoléculas. Sandra, para realizar mi historieta, ¿cuántos personajes puedo utilizar? Los que usted guste. Si usted quiere hacer un monólogo de una historieta, pues solamente utilice uno. Pero imagine que se trata de una fiesta de ranas, que la están haciendo en un lago. Y generalmente a las fiestas van más de dos personas. Así es que podemos tener muchas ranas, todas hablando acerca de las características. Y miren, ya estoy haciendo mi propia historieta con ranas, hablando sobre el agua y sus propiedades, hablando sobre temas de organismos vivos y seres no vivos. eh, Esa es parte de su creatividad. La cantidad de personajes, de escenarios que ustedes utilicen, bueno, eso es a su elección. Recuerden, lo más importante, independientemente de sobre lo que ustedes vayan a hacer en su historieta, es que aborden los 5 aspectos importantes a tratar, que es lo que estamos viendo en este momento. La parte creativa, eso les corresponde completamente a ustedes. Ahora, cuando estos bioelementos primarios, principalmente el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, reaccionan consigo mismos, van a formar lo que son biomoléculas. Vamos a tener dos tipos de biomoléculas, las que están hechas a base de carbono, que son biomoléculas orgánicas, y aquellas en las cuales el carbono se encuentra ausente, pero vamos a encontrarlos también en los seres vivos, lo que son las biomoléculas inorgánicas. Dentro de esas biomoléculas inorgánicas vamos a tener, por ejemplo, al agua, a las sales minerales, a los gases como el dióxido de carbono, a sales como el cloruro de magnesio, el cloruro de potasio, sales minerales muy importantes, pero las más importantes, jóvenes estudiantes, son las biomoléculas orgánicas y sobre todo las características y la utilidad que tienen en los seres vivos. La primera de ellas, de las que les voy a hablar, van a ser los carbohidratos. Los carbohidratos, jóvenes, son o son moléculas muy grandes, son unidades poliméricas, y si son polímeros es que están hechas de monómeros. Es decir, que están hechas de unidades muy pequeñas, unidades de sustancias químicas que se repiten haciendo moléculas muy grandes. Las unidades de los carbohidratos se van a llamar monosacáridos o moléculas de azúcar, es indistinto. Ahora bien, eh, los carbohidratos en el ser humano, su principal función es dotarnos de energía de forma muy rápida. El- los carbohidratos nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo y esa es su principal función. Existen otros tipos de seres vivos y los carbohidratos son una parte fundamental para su estructura, ya que estos carbohidratos forman, por ejemplo, en las plantas, estructuras de celulosa y de hemicelulosa. ¿Y qué es esto? Son sustancias que le dan soporte, que le ayudan a la formación del tallo, de las raíces, de las hojas. Y no solamente eso, también forman maderas en lo que son los tallos leñosos. Eh, Son importantes, por ejemplo, dentro de los carbohidratos, también otro tipo de sustancias que forman estos carbohidratos, como los almidones. Los almidones nosotros sí podemos digerirlo, las celulosas no. Dentro de estos carbohidratos a los que les llamamos almidones son muy importantes para nuestra nutrición porque nos dan energía y los podemos encontrar principalmente en los cereales, también los encontramos en las leguminosas. Encontramos muy pocos carbohidratos realmente en lo que son las verduras, pero en el caso de las frutas ya los vamos a encontrar completamente hidrolizados, es decir, principalmente sus unidades monoméricas, como los monosacáridos, moléculas de glucosa y de fructosa, que es lo que le da el sabor dulce a las frutas. Ahora bien, las siguientes biomoléculas esenciales o importantes son los lípidos o grasas, que es indistinto llamarlos. Así como los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos están hechos de ácidos grasos.
Y las grasas tienen funciones muy importantes. Dentro de esas funciones tienen funciones de protección. También nos producen energía a los seres humanos, pero en el metabolismo, pero no es su principal función, pero nos pueden otorgar hasta 9 kilocalorías por gramo. Tienen funciones de protección ya que nos envuelven a nuestros órganos internos para otorgarles esa protección y también debajo de nuestra piel tenemos una capa de grasa que nos ayuda a mantener esos procesos homeostáticos. Las grasas también son muy importantes porque nos ayudan a formar lo que son hormonas muy importantes para nosotros. Hormonas como las prostaglandinas, otras sustancias, por ejemplo, como los cerebrósidos a partir del colesterol se forman estos cerebrócidos y son muy importantes cuando nosotros somos niños y esto es para un correcto desarrollo de nuestro cerebro. Y entonces, ¿por qué son tan importantes las grasas? Porque existen algunos ácidos grasos a los cuales nosotros vamos a llamar esenciales. ¿Por qué los llamamos esenciales? Porque nosotros no podemos producirlos. El ácido oleico, el linoleico y el linolénico, nosotros no podemos sintetizarlos. Por eso le llamamos ácidos grasos esenciales. Y recuerden que el ser humano es un organismo heterótrofo, es decir, necesitan. Ahora bien, perdón, los lípidos entonces nos otorgan esa energía, tienen funciones de protección. Nosotros no podemos producir esos ácidos grasos esenciales, así es que necesitamos consumirlos de otros seres vivos, lo que nos hace a los seres humanos organismos heterótrofos. Entonces los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos. Las proteínas están hechas, por ejemplo, de aminoácidos. Las proteínas tienen funciones muy diversas. Dentro de las funciones que tienen, tienen funciones de protección, tienen funciones de transporte, de movilidad, tienen funciones de estructura, tienen funciones hormonales. ¿Nos pueden producir energía? Claro que sí, aunque no es tampoco su principal función y tienen funciones de catálisis. Las proteínas son moléculas muy grandes, de alto peso molecular, y todas las proteínas están formadas a partir de 20 aminoácidos. Hasta el día de hoy se han identificado más de 400 aminoácidos, pero solo 20 conforman lo que son las proteínas estructurales. Dentro de estos aminoácidos van a existir 10 u 11, dependiendo de nuestra edad, a la cual les vamos a llamar aminoácidos esenciales. ¿Por qué les llamamos aminoácidos esenciales? Porque los seres humanos no los podemos sintetizar, nosotros no los podemos producir, necesitamos adquirirlos a través de los alimentos con los cuales nosotros nos nutrimos. Por ejemplo, el triptofano, la valina, la isoleucina, la fenilalanina son aminoácidos esenciales, los cuales los tenemos que ingerir a partir de los alimentos. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas? Proteínas de alta calidad, por ejemplo, las que están contenidas en el huevo, en la leche y en los productos lácteos, en la carne, ya sea de pescado, de pollo, de res o de puerco, pero también las vamos a encontrar en los vegetales, por ejemplo, en las leguminosas y también en los cereales. Pero aquí hay algo muy importante. Los vegetales que nosotros consumimos, las proteínas que se encuentran, aunque se encuentran en una muy buena cantidad, no son de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque existen dos aminoácidos esenciales o en las que en las plantas se encuentran siempre un contenido muy bajo, como lo es la metionina, y el otro aminoácido es la cisteína. Finalizando con las biomoléculas esenciales, vamos a tener lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos vamos a tener de dos, que eso es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y lo que es el RNA, que es el ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos están hechos también de pequeñas unidades químicas llamadas nucleótidos, la guanina, la citosina, la adenina, el uracilo y la timina.
¿Por qué son importantes los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son importantes porque en ellos se guarda la información química de quiénes somos nosotros, de qué color son mis ojos, cuál es la forma de mi nariz, cuál es la forma de mis uñas. Esa es la información química que se encuentra contenida dentro de lo que es el DNA. Pero también hay algo muy importante, ahí se encuentra la información química de qué es lo que yo necesito. Dentro de esta información que se encuentra contenida en el DNA, se encuentra la información para la síntesis de nuestras proteínas y de nuestras estructuras, pero solo puede ser leída por los otros ácidos nucleicos, lo que es el RNA. El ácido ribonucleico entonces tiene la capacidad de leer esta información química, llevar esta información hacia un orgánulo celular llamado los ribosomas, donde principalmente se sintetizan las proteínas que nosotros necesitamos. Y esa es la función principal de estas biomoléculas orgánicas. Pero tal vez se pregunten, ¿y entonces qué hace esa imagen de las vitaminas ahí? ¿Las vitaminas son orgánicas, son inorgánicas? Las vitaminas son moléculas orgánicas, pero no todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. No porque no existan o no porque no sean importantes. Claro que son importantes y solo que no las clasifican dentro de lo que son las biomoléculas orgánicas debido a que no tienen una estructura química común entre todas lo que las sustancias llamadas vitaminas. Por ejemplo, los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos de nucleótidos. Pero las vitaminas es una diversidad de sustancias químicas que no guardan una relación entre sí. Esa es la única condición por la cual muchos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas. Pero por supuesto que resaltan la importancia del consumo de estas. Aunque recuerden, estas son oligonutrientes o micronutrientes, debido a que se necesitan en una cantidad muy baja, pero son necesarias dentro de nuestra ingesta en los alimentos. Para hablar acerca de la transformación de la materia. La materia se rige por una ley, la cual nos dice, y que fue pronunciada por Antoine de Lavoisier, y al mismo tiempo también por Dmitri Lomonosov, un científico ruso, en la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. ¿Cómo son ese tipo de transformaciones? Pues ocurren cambios físicos. Recuerden, pues son principalmente los estados de agregación, donde no cambia la estructura de la materia, no cambia su naturaleza. Esos cambios físicos es el sólido, el líquido y el estado gaseoso. Pero donde sí cambia la estructura de la materia le vamos a llamar cambios químicos. Dentro de los cambios químicos van a ocurrir en lo que nosotros llamamos y ya conocemos acerca de las reacciones químicas. Y recuerden que las reacciones químicas nosotros las simbolizamos por medio de ecuaciones químicas. Y existen muchos tipos de reacciones químicas. Existen reacciones de sustitución, de eliminación, de descomposición, de síntesis, reacciones de combustión, de neutralización, de precipitación y muchas otras más. Aquí, en los cambios químicos, sí cambia la naturaleza de la materia. Recuerden, nosotros tenemos esas sustancias llamadas reactivos, las cuales se convierten en sustancias nuevas, adquiriendo o perdiendo propiedades llamadas, estas sustancias llamadas productos. Y también existe otros cambios en la materia. Estos son cambios nucleares. Existen dos tipos de cambios nucleares. El primero de ellos es la fisión nuclear. La fisión nuclear es un proceso en el cual los núcleos atómicos cambian. Ese cambio es una división de estos núcleos. Cuando ocurre esto, se liberan cantidades muy grandes de energía. El ser humano, dentro de esa creatividad destructiva y a veces creativa, eh, diseñó o pudo dominar este proceso para hacer artefactos bélicos como lo fueron las bombas atómicas. A partir de eso, el ser humano y su creatividad pudo aprovechar lo que es la energía liberada por estos núcleos atómicos, por ejemplo, para crear centrales nucleares y convertir esa energía nuclear en energía eléctrica.
Además, el otro cambio nuclear es un fenómeno de fusión nuclear. La fusión nuclear todavía no ha sido dominada por los seres humanos, pero es un proceso muy común que ocurre en todo nuestro universo. Y de hecho está pasando justo en este momento en la estrella llamada Sol en nuestro sistema solar. Ocurren fenómenos de fusión porque está fusionando núcleos de hidrógeno para convertirlos en helio. Y cuando ocurre este proceso se liberan cantidades enormes, colosales de energía. Tanto es así que esa energía llega a nuestro planeta y sustenta todos los procesos biológicos. Esa energía la vemos nosotros en forma de luz y de calor y también otro tipo de manifestaciones de energía que nosotros no podemos ver, pero que son muy peligrosas, como son los rayos cósmicos. Y estos son los cambios, perdón, estas son los tres tipos de transformación de la materia. Recuerden no olvidar explicar las características de los seres vivos y no vivos y cómo diferenciamos a los seres vivos de esa materia inerte. Recuerden, todos los seres vivos tienen muchas características, pero todos los seres vivos comparten 8 características fundamentales. Los seres vivos tienen una estructura y muy compleja. También tienen un nivel de organización. Los seres vivos cuentan con un metabolismo, presentan una homeostasis, que es esa capacidad de regulación de nuestro ambiente interno. Los seres vivos se reproducen. Esa reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. Los seres vivos presentan un crecimiento y un desarrollo estructurado y regulado. Los seres vivos también presentan una respuesta o una irritabilidad a los cambios en el medio ambiente. Eso hace que en verano utilicemos ropa muy fresca y que en invierno estemos siempre bien abrigados. Finalmente, los seres vivos también se adaptan y en condiciones de competencia los seres vivos pueden evolucionar, mientras que los seres no vivos no ocurren estas características. Ahora bien, el nivel de organización en los seres vivos es muy importante, ya que a partir de esos bioelementos que forman biomoléculas, forman orgánulos celulares que componen una célula. La célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. De aquí que existan organismos que constan de una sola célula y son generalmente microscópicos a los que les llamamos organismos unicelulares y completamente independientes. Los seres vivos que están formados por dos o más células les llamamos organismos pluricelulares. Y las células forman tejido, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos. Cuando se acoplan estos sistemas de órganos, forman un organismo pluricelular superior, como puede ser un castor, una ardilla, un elefante, un lobo, una planta o el ser humano. El ser humano cuenta con diferentes sistemas de órganos, un sistema tegumentario, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema linfático, un sistema endocrino, un sistema muscular, un sistema óseo, un sistema respiratorio, un sistema reproductivo, un sistema nervioso, en donde participan muchos órganos que tienen actividades específicas, pero también existen otros órganos que tienen actividades colaborativas y que funcionan como nexos de comunicación con todos estos sistemas. Ahora bien, como parte última de lo que es nuestra historieta, es explicar lo que es el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Yo encontré un dato muy interesante. Nos dice que los dinosaurios estuvieron en la superficie de nuestro planeta alrededor de 160 millones de años, que eso es muchísimo tiempo. El ser humano actual lleva alrededor de 300.000 años. Eh, los dinosaurios estuvieron mucho tiempo en nuestro planeta. Fue un caso fortuito el que hayan desaparecido. Los seres humanos llevamos 300.000 años, pero en los últimos 500 años hemos transformado demasiado nuestro ecosistema. Eh, hemos tenido un impacto negativo, eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque hemos contaminado, hemos extraído muchísimos recursos, hemos extinguido muchísimas especies. De hecho, extinguimos más especies a diario de las que descubrimos. El ser humano entonces sí, efectivamente, ha tenido un impacto negativo. Pero el ser humano también ha tenido un impacto positivo a lo largo de toda su historia, ya que el ser humano ha creado ciencia y ha creado tecnología. No solamente eso, ha creado arte.
Imaginen si no tuviéramos la tecnología con la que contamos hoy en día. No podríamos tener un enlace síncrono a distancia en este momento. No, ustedes en sus trabajos o en sus hogares o ahorita en su hora de comida, están viéndome en tiempo real y escuchándome en esta sesión, gracias a la tecnología con la que hoy contamos. Hemos aprendido acerca de nuestra naturaleza y de todo nuestro entorno. Y ello, yo confío en ello, en que también nos va a ayudar a poder resarcir todo ese daño que hemos creado. ¿Qué es lo que van a explicar ustedes? Si para ustedes es más importante explicar un impacto negativo, explíquenlo. Si para ustedes es más importante explicar un impacto positivo, explíquenlo. O si quieren explicar ambos, sería también muy agradable. Lo que ustedes quieran, o cualquier inclinación respecto del impacto del ser humano en la dinámica del universo es correcto. Y recuerden, siempre y cuando sea bien explicado. ¿Hasta aquí alguna duda acerca de lo que es su proyecto integrador, Sandra, Nayeli, Karen? Ok, si no hay ninguna duda, por favor recuerden, su proyecto integrador debe de tener, es un documento con una portada, en la cual van a pegar una liga de donde se encuentra su historieta. Pues en Storyboard, en Canva o en Pixton. Recuerden, Pixton ya no es gratuito. Así es que ustedes pueden pegar las impresiones de pantalla de su historieta directamente en su documento. No tienen que hacer otra cosa. Si ustedes la hacen en Storyboard o en Canva, peguen únicamente su liga. No tienen que hacer otra cosa, verificando que esa liga sea del archivo correcto y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar su proyecto integrador. Ahora bien, Eh, recuerden que su historieta tiene que abordar estos 5 aspectos y para su conclusión, para aquellos que están preguntando de su conclusión, ¿pueden abordar los temas que ustedes hablaron en su historieta? Claro que sí, pero también describan claramente la relación de las ciencias experimentales con el estudio del universo. Eso es importante. Y para su historieta, recuerden, en el primer recuadro debe de tener sus datos de identificación. Si la hacen en Pixton, sus datos de identificación. Si la hacen en Storyboard o en Canva, también sus datos de identificación. ¿Ok? Pasemos, porque también tienen preguntas acerca del foro de integración, la ciencia y el universo. El foro también tiene un valor muy importante en la calificación de este módulo número 14. Tiene un valor de un 7 o un 8%. ¿Ok? ¿Cómo vamos a participar en este foro? En este foro vamos a participar dándole respuesta a la pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? A partir de este aporte, nosotros al menos vamos a hacer otras 2 aportaciones para nuestra primera y segunda participación. Vamos a comentar al menos a 2 de nuestros compañeros. Podemos comentar a más. Yo espero que así lo hagan, que comenten con más, pero al menos tienen que hacer los comentarios de las aportaciones de 2 de sus compañeros. Pueden hacerle preguntas, darles algún consejo, hacer una sugerencia, dar una opinión a favor o en contra acerca de lo que ellos estén planteando. Recuerden, siempre siguiendo las normas de comunicación virtual. Eh, Entre más participemos nosotros en nuestro foro de integración, vamos a dar también mayor oportunidad a que alguno de nuestros compañeros nos comente. ¿Ok? Para nuestra cuarta participación, vamos a revisar si alguien ha comentado alguna de nuestras participaciones. Si alguien hace un comentario acerca de nuestra participación, le vamos a responder. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si nadie ha comentado nuestras aportaciones? Podemos comentar la aportación de algún otro compañero. Y para la última participación, jóvenes, ustedes van a elaborar una conclusión en la cual van a integrar las aportaciones de sus compañeros acerca de las participaciones de su asesor virtual y van a explicar por qué consideran que estas ideas son relevantes. Es decir, van a hacer una conclusión en su última aportación acerca de las participaciones que están teniendo en nuestro foro de integración. ¿Hasta aquí alguna duda? Nayeli, Sandra, Karen, ¿alguna duda que se llegue a presentar?
La liga en Canva, sí, por supuesto, se pone directa. Verifique que su liga en Canva o si utiliza en StoryBeard, que sea la liga correcta y que me otorguen los permisos para que yo pueda revisarla. Y recuerden, en el primer recuadro de su historieta deben de estar todos sus datos de identificación. No tienen que hacer absolutamente ninguna otra cosa más que pegar su liga y si la hacen en Pixton, pegar impresiones de pantalla. No tienen que hacer videos, no tienen que hacer presentaciones en PowerPoint, no tienen que subir a la nube únicamente la liga de su historieta o bien las impresiones de pantalla, única y exclusivamente si la hacen en Pixel. ¿Alguna otra duda? Por supuesto que sí. Karen, si usted ya hizo sus aportación número uno, número dos y número tres y nadie le ha comentado hasta este momento, puede comentar a algún otro compañero. Lo que le recomiendo es que haga más aportaciones para que puedan comentarle y para que dé también oportunidad a que sus compañeros puedan seguir participando. Pero no hay ningún problema si nadie lo comenta, usted hace su aporte de otro de sus compañeros. Y bueno, si ya no hay ninguna otra duda, nos vemos el día viernes en nuestra última sesión. Cualquier duda o comentario pueden escribirme por medio de nuestro mensajero de plataforma o vía correo electrónico. Nayeli, Sandra, qué bueno que se volvió a conectar. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego y que tengan una muy bonita tarde. Adiós.